les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido un día más de vida. Y ahora vamos a hacer una oración para que Dios sea el que dirija, traiga bien a los hermanos que aún faltan en llegar y Él sea el que ponga los medios y a las personas. Damos gracias. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido un día más de vida, porque nos permites estar aquí en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, Padre bendito. Te pido que bendigas al hermano que traerá la palabra, a los hermanos que tocan los instrumentos, Padre. Te pido que bendigas a los hermanos que aún tardan en llegar y que este culto sea de bendición, Padre, en la vida de cada uno de los hermanos. Que tú seas, Padre, con cada uno de nosotros. Quita toda piedra de tropiezo que pueda haber, Padre. Danos la sabiduría y entendimiento, sabiendo que tú harás más de lo que te hemos pedido. Nos dejamos en tus manos. Amén. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Salmos, en su capítulo 100, en sus versículos del 1 al 5. Los leemos unidos y así después les pido que abran sus himnarios en el número 80. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y así entonamos el himno número 87. Me hirió el pecado. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, yo
así es, hermanos, fue en la cruz donde Jesús murió y gracias a su sangre pudo perdonar nuestros pecados. Y así les pido que abran sus himnarios en el himno número 126, Vida Eterna. Vida eterna Él prometió. Vida eterna Él prometió, al que en Él quisiera creer, y estarás allá con Él, porque así fue el anuncio que dio. Venga la luz que te da Jesús. Venga la luz que te da Jesús y vivirás allá con Él y para siempre tú no morirás. Aleluya, sea Él, por el amor que nos mostró. Porque no quiso perder lo que el Padre en sus manos le dio. Venga la luz que te da Jesús. Venga la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Siempre tú no morirás. Y en el tiempo de aflicción, cuando allá no habrá lugar, mas ahora el Salvador ha venido a su pueblo a salvar. Venga la luz que te da Jesús. Venga la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. No te tardes, pecador, en venir a tu Señor, que mañana llorará por la pena que impuso perdón. Venga la luz que te da Jesús. Venga la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Amén. Y así, hermanos, les pido que abran sus Biblias en Primera de Pedro, en su capítulo 2, en sus versículos 9 y 10. Los leemos unidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que aunque seáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y así entonamos el siguiente canto: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios,
darnos poder y ser testigos de Él. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, y así estamos entonando el último canto, y le dejo al hermano que trae el... Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos todos. Nos libertad, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para
y así le dejo el lugar a mi hermana que trae la palabra. Que el Señor les bendiga, es una bendición poder estar con ustedes y compartirles la palabra del Señor. Y así como están de pie, les invito a que inclinen su rostro y vengamos en oración delante de Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, yo te doy muchas gracias porque tu presencia nos ha acompañado, porque hemos podido sentir tu presencia en medio de la alabanza, Padre. Pero ahora te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón a tu verdad, que nuestros ojos puedan ser abiertos a la verdad de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú quien derrame de tu Espíritu Santo, que sea tu poder, que sea tu palabra y que sea tu gloria derramada sobre nuestros corazones, la que nos lleve a entender cuál es el mensaje que tú quieres que hoy aprendamos juntos. Te pido que seas tú quien nos siga bendiciendo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, háblanos porque te escuchamos. Amén. Y le pido que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, por favor. Evangelio de Mateo, en su capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Pueden tomar su lugar. Esta es una semana muy especial porque hablamos acerca de los hechos que ocurrieron antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los hechos sobresalientes son aquellas controversias, los temas que causaron controversia cuando el Señor Jesús estaba enseñando aquí en la tierra. Y vamos a empezar por definir qué es una controversia. La controversia, según el diccionario de Oxford, es una discusión reiterada entre dos o más personas que defienden opiniones contrarias. Entonces, uno de los problemas principales es que lo que dice Mateo 23 es que los fariseos y los escribas no estaban de acuerdo con la opinión de Jesús. Esto lleva a muchos problemas, pero hoy nos vamos a enfocar en dos temas principales que causaron controversia entre los escribas y los fariseos y el Señor Jesús. Y el primero es que tenía un problema con los pecadores y con la gente que no estudiaba la ley. Jesús hacía varias cosas que a los fariseos, a los escribas y a los herodianos no les parecía correcto, no les parecía útil para lo que ellos enseñaban. Una de estas cosas es que Jesús comía con los pecadores, se sentaba a la mesa con los pecadores. Marcos, por favor, en su capítulo 2, en su versículo 16. Les dice: y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeran a sus discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y ahí entra un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo con que Jesús, alguien que decía y era un maestro, que era el Hijo de Dios, se sentara a la mesa con los pecadores. Otro de los problemas que tenían es que Jesús sí recibía a aquellos que pecaban. Jesús nunca los hizo a un lado, sino que Él siempre estuvo dispuesto a recibirles. Lucas nos narra cuando Simón invita al Señor Jesucristo a su casa y llega una mujer que dice la Biblia que era una pecadora y entra y unge los pies del Señor Jesús con sus cabellos y besaba sus pies. Y Simón, un fariseo, se ofende y le dice:
si éste fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y Jesús le enseña acerca de que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, y al que poco se le ha perdonado, poco ama. Y los fariseos tenían un problema con eso, que Jesús comiera con ellos, que Jesús se acercara con ellos, pero sobre todo tenían un problema con que Jesús los perdonaba y los sanaba. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 5, por favor. Pero justamente es de un grupo de amigos que saben dónde está el Señor Jesús y que no saben cómo entrar y lo meten desde el tejado para que pueda ser sano. Y cuando ya está el paralítico delante de ellos, el Señor Jesús, al ver la fe de ellos, dice en el versículo 20, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿qué es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndole les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, tenían un problema los fariseos con lo que hacía Jesús. Tenían un problema muy fuerte con lo que Él hacía por los demás. Por eso, en Mateo 23, les dice qué es lo que está mal con ellos. Ustedes les cierran las puertas del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán, pero tampoco dejan que los demás entren. Estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Ustedes cruzan la tierra y el mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Esa era una controversia. No estaban de acuerdo, tenían diferentes opiniones acerca de cómo llegar a la gente. El segundo problema, el segundo tema controversial que tenían era acerca de los usos, las costumbres y las tradiciones. ¿Por qué? Porque los discípulos no ayunaban la cantidad de veces que ayunaban los seguidores o los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos, y le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros nos matamos de hambre y ellos no ayunan. Sencillamente porque Él estaba con ellos. Y les hace una referencia: el día que yo no esté, ellos van a ayunar más. Pero mientras yo esté, ellos no necesitan más. El otro problema es que ellos trabajaban, comían y sanaba Jesús en el día de reposo. Marcos, por favor. Marcos capítulo 3, desde el versículo 1, Y les dice: otra vez entró Jesús a la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él le extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Sanaba el Señor Jesús en día de reposo. Echaba fuera demonios en día de reposo. Ellos comían y se metían a recoger espigas en día de reposo.
Sanó a la suegra de Pedro en día de reposo. Al menos hay 7 milagros que el Señor hizo en día de reposo. Y eso a los fariseos les parecía algo muy bueno para poder acusarle. Otro problema que tenían era con la autoridad al dar el tributo. Conocemos, es el pasaje en Marcos donde les dice, llegan los fariseos, los herodianos y le preguntan, ¿le damos impuesto a César? ¿Pagamos el impuesto? Y el Señor Jesús, sin meterse en un asunto político, siendo neutral con su respuesta, les dice, ¿de quién es la insignia en la moneda? Y ellos le contestan, de César. Pues entonces denle a César lo que es para César y a Dios lo que es de Dios. Ellos, como maestros de la ley, como gente religiosa, conocían qué es lo que le tenían que dar a Dios. Sabían que su tierra la habían heredado y por eso no la podían vender. Sabían que tenían que llevar primicia al templo. Sabían que tenían que dar al primogénito de sus animales. Ellos sabían, como conocedores de la ley, lo que tenían que hacer. Por eso Jesús les dice, ¿no entienden la diferencia? En el momento en que ustedes pidieron rey, ustedes tienen que pagar impuestos. Así que, y ahora no tenían rey, estaban sometidos bajo un imperio. Entonces no tenían opciones. Y el Señor Jesús aclara muy bien eso. ¿Para qué? Para que religiosamente no se le acusara y políticamente tampoco hubiera un cargo delante de él. ¿Y por qué era la controversia? Porque Jesús hacía esto, pero los fariseos hacían exactamente lo contrario. Y les dice, ustedes se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Primero lava el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Ese era el problema. El tipo de generación de fariseos con los que trata el Señor Jesús. Ese era el problema, esa era la controversia. Pero ahora nosotros tenemos que tomar una decisión. Si nosotros queremos ser como Jesús y como sus discípulos, o queremos ser como los fariseos, o somos como los fariseos. Conocemos personas, conocemos hermanos, o nos conocemos a nosotros mismos, que nos volvimos religiosos, nos volvimos legalistas, que imponemos cargas sobre otros que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar. Hemos vuelto al templo una costumbre y creemos que el templo lo es todo, pero se nos olvida quién es el que santifica al templo. Hemos dejado que el concepto del reino se reduzca a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestros usos. Hemos cambiado el mandamiento de Dios por enseñar doctrinas que se adecúen a nuestro estilo de vida. Nosotros tenemos que hacer un cambio. Nosotros podemos decidir si hacer a un lado a la gente que quiere llegar a Cristo o sentarnos a comer con los pecadores, recibirlos, enseñarles quién es Dios. No vuelva a un evangelio donde por fuera nos vemos muy bien y por fuera reflejamos un evangelio y por dentro somos una tumba llena de huesos que no tiene absolutamente nada que ofrecer y está impura. Podemos hacer un cambio. Podemos ser una generación radical. Radical significa estar arraigado, que tenemos raíces profundas y que no importa lo que pase, nada nos va a mover. Ese es un tipo de evangelio. Ese es lo que nosotros enseñamos. Como cristianos, seguimos las pisadas de Cristo. No de un fariseo
que le ha también cargado la sangre de los profetas a los que mataron. Siga los pasos de Cristo y conviértase en la generación radical que Cristo ha esperado de usted. Oramos a Dios. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tú puedes hablar a nuestra vida, Señor, y nos enseñas cuál es el propósito de tu milagro. ¿Cuál era el propósito de que nosotros pudiéramos entender qué pasó antes de tu muerte? Señor, si nosotros hemos fallado, si nosotros nos hemos vuelto religiosos, si hemos llevado, Padre, y hemos hecho que otras personas lleven cargas que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Si hemos dejado, Padre, que el concepto de estar en el templo se convierta en nuestra religión y nos hemos olvidado de que tú eres ahora el que nos santifica, que tú eres el que santifica no solamente el altar, sino que santifica nuestras vidas, y hemos vuelto principal nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra propia ideología. Sí, Padre, hemos fallado a los mandamientos cambiando, Padre, para nuestra conveniencia. Te pido que nos perdones, que Padre Santo, tu Espíritu Santo venga a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón, para no solamente ser oidores, Padre, sino hacedores. Que podamos realmente predicar un evangelio limpio, que podamos predicar el evangelio que tú enseñaste, Padre, cuando tú estabas en la tierra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que nos lleve a tomar decisiones firmes, a estar arraigados en lo que hemos creído, en el evangelio que no solamente que nos han enseñado, que sabemos por nuestro exhaustivo conocimiento en Biblia, en lo que tú eres, en las experiencias que hemos tenido contigo, y no nada más en lo que nos enseñaron hace muchos años, sino que realmente podamos poner todo de nuestra parte para poder servirte, para poder seguir bendiciendo el reino, para que el cuerpo crezca, porque ese es tu llamado, porque esa es la misión que nos has dado, la misión aprobada por tu Hijo Jesús antes de ser glorificado. Yo te doy muchas gracias porque yo sé que has hablado a la vida de mis hermanos, porque has hablado a mi vida, Señor, porque hemos podido entender, Padre, cuál es la misión que tú tienes para nosotros y cómo debemos hacerla. Perdónanos si lo hemos hecho mal, si hemos fallado a tu pacto, Señor, pero aquí estamos dispuestos para corregir todo lo que tú nos digas a nuestra mente y a nuestro corazón que hay que corregir. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias por su palabra, por lo que Él ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Bendecimos a nuestro Dios porque Él sigue haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Y le damos gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de lo que Él ha estado haciendo. Amén. Ahora vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que bendiga las ofrendas y que Dios sea el que muestre su poder, su gracia y su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te alabamos.